Saludo a la amada iglesia con la paz del Señor. Amén. Esta tarde vamos a continuar hablando acerca de esta gran fiesta de Dios a la cual hemos sido invitados. Y aceptamos esta invitación tan importante para nuestra vida espiritual porque, como se estuvo hablando por la mañana, tiene un gran significado, un gran simbolismo, una importancia para la iglesia de hoy en los tiempos que vivimos. Porque cada fiesta, como hemos aprendido, tiene un pasado, tiene un presente y también un futuro. Sé que en poco tiempo es difícil captar todas las verdades de Dios, pero seguramente algo hemos aprendido en la mañana y en la noche también. Y vamos a hablar en esta tarde con la ayuda del Señor y todo lo que vamos a aprender, ojalá podamos atesorarlos, que siempre decimos en nuestro corazón, y como decía Escorito, repetir esta palabra, que no es cualquier palabra, es la palabra del Eterno, es la palabra del Rey del Universo a nuestros hijos y a la generación que viene. Porque, hermanos, primero vamos a partir de esta base. ¿Creemos que la palabra de Dios se va a cumplir? Tenemos que creer eso con todo nuestro corazón, que la palabra del Señor se va a cumplir, todo lo que está escrito. Nada va a faltar. Y esto es poner toda nuestra fe en ello. Porque esto significa mucho para nuestra vida. Cuando la Biblia habla, por ejemplo, días atrás escuchamos acerca de la apostasía. Y esto no es algo que va a pasar en el futuro, sino que lo hemos pasado, lo vamos a seguir pasando. Y tenemos que afirmarnos en esto que ha dejado Dios como una verdad tan grande que hemos abrazado cada uno de nosotros. Vamos a hablar esta tarde simplemente de lo que decía nuestro hermano de la mañana. Hablaba de cosecha, hablaba de siega, hablaba de la fiesta también de las semanas, habló un poco también de la fiesta de los panes sin levadura, y estamos dentro de las fiestas de primavera, ¿sí? Esta es la última fiesta de primavera, Shavuot, o fiesta de la semana, ¿sí? Después vendrá la fiesta de otoño, ¿sí? Que nos encontramos en el mes séptimo, fiesta de otoño, ahora fiesta de la primavera. Y vamos a hablar de dos cosas importantes que tienen mucho que ver con esta fiesta. El Señor habló de dos grandes lluvias, ¿sí? Vamos a hablar de estas dos grandes lluvias que menciona la palabra de Dios. Y cuando hablamos de lluvia, la palabra claramente dice que la lluvia tiene el simbolismo o el significado de bendición, ¿sí? La lluvia es una bendición. Es una bendición. Inclusive cuando ha habido sequía, en los tiempos que conocemos, tiempos bíblicos, y tiempos también que vendrán, el tiempo de sequía se considera como un castigo de Dios. Si recordamos en los tiempos del profeta Elías, en la tierra de Israel no llovió durante ¿cuánto tiempo? 3 años y medio sin lluvia. Imagínense, ¿no es cierto?, sin agua. Estamos hablando de 3 años y medio sin agua. Y sabemos que el agua es la vida. Y sin agua, ¿qué es lo que pasa a un país, a una nación, al no tener agua? Se empobrece. Comienza a empobrecer, los campos no dan su fruto, empieza el hambre, como decía el hermano Gustavo, la hambruna, ¿sí? Entonces vemos que Dios también en el futuro castigará de esta forma, porque así dice la palabra de Dios, si quieren anotar Zacarías capítulo 14, a las familias de naciones que no suban a celebrar la fiesta de las cabañas, allí en Jerusalén, no vendrá sobre ellos, dice, lluvia. Entonces la lluvia simboliza bendición, simboliza algo grande. En la promesa del Señor, estoy relatando simplemente y vamos a ir anotando algunos pasajes para que no sea muy extenso. La promesa de bendición, capítulo 28 de Deuteronomio, pone allí de relieve de que el Señor iba a abrir su gran tesoro, el cielo, dice. Iba a enviar lluvia para bendecir la obra de las manos de los hijos de Dios, ¿sí? Iba a ser bendito en todos los frutos del campo, ¿sí? Y en todas las cosas. Y el agua es fundamental para la vida, ¿sí? Porque sin agua no podemos vivir.
Vamos al libro de Santiago, vamos a recordar unos pasajes para que veamos cómo menciona la palabra de Dios estas dos grandes lluvias importantes en el año, porque el hermano hablaba allí y habla de la palabra de Dios, que todo tiene que ver con la agricultura, ¿sí? Porque las 3 veces el año que debía aparecer todo varón era para presentar los primeros frutos de la tierra en agradecimiento a Dios. Las 3 grandes fiestas son fiestas agrícolas, son cosechas. Tenían que presentarse algo, ¿cierto? Presentar algo con sus manos en el lugar que Dios escogiera. Capítulo 5 de Santiago, el versículo 7, allí nos menciona estas dos grandes lluvias importantes para la tierra. Dice así, 5:7 de Santiago: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. ¿Sí? Fíjense que allí menciona estas dos lluvias, la temprana y la tardía. ¿Sí? Estas lluvias eran para preparar el terreno, para preparar la tierra y en algunos casos para hacer madurar el fruto. ¿Sí? Importante para hacer madurar el fruto. Pero fíjense, vamos a mirar con ojos espirituales esta palabra que menciona la palabra de Dios. Cuando dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. El Señor Jesús en Juan capítulo 15 dijo, mi Padre es el labrador. ¿Sí? Entonces, aquí estamos viendo al Padre en este texto, el labrador, y ¿qué es lo que espera? La lluvia temprana y tardía. Primero, dice, espera el precioso fruto de la tierra. Y vamos a ver, ¿cuál es el precioso fruto de la tierra que espera el Señor? Dije, vamos a verlo en un plano espiritual. Las almas. El labrador espera el precioso fruto de la tierra. ¿Cuál es ese fruto? Las almas, bien, como decía hermano Matías, hermano Carlos, las almas es el precioso fruto de la tierra, porque lo vamos a ver si alcanzamos a ver un pasaje en Apocalipsis. Entonces, fíjense que capítulo 55 de Isaías, vamos a ver el propósito de la lluvia. ¿Cuál es el propósito de la lluvia? Tanto la temprana como la tardía. Capítulo 55 de Isaías, allí encontramos una palabra importante. Versículo 10 y 11 de capítulo 55 de Isaías, dice así, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Cuál es el propósito de la lluvia? ¿Qué es lo que hace la lluvia? Riega. Fíjense, el texto lo dice. Hace crecer. Riega la tierra, hace germinar, hace crecer las plantas. ¿Sí? Ese es el propósito de la lluvia. Y da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Sí? Porque cada cosecha da semilla para la próxima, siembra, y da pan al que come, dice. ¿Cómo la compara el Señor a la lluvia? Con su palabra, dice. La palabra de igual manera va a hacer este efecto, ¿sí? Va a hacer crecer, ¿no es cierto? El fruto va a hacer crecer las plantas. Fíjense que en la parábola del sembrador, la buena semilla es la palabra de Dios. ¿Y la tierra quién es? Corazón. Nosotros, porque somos de tierra, somos del polvo. Entonces, la palabra ha llegado a nuestro corazón, a esta tierra, que ha sido una tierra buena, creo yo, ¿sí? ¿Ha sido una buena? Pongámosle algunas piedritas por ahí, pero somos buena tierra, porque hemos aceptado esa semilla, ¿sí? La palabra de Dios. Pero esa semilla tiene que producir, ¿sí? Tenemos que producir. Y tenemos que dar fruto, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Ese es el efecto de la lluvia, ese es el efecto
de la palabra de Dios en nuestras vidas. Vamos a ver el profeta Joel, ya adelantándonos, el capítulo 2, donde también habla de estas dos lluvias importantes, y vamos a ver lo que produjo aquella primera lluvia que cayó. Capítulo 2, versículo 23. Vamos a leer puntualmente este texto. Joel capítulo 2, versículo 23. Si todos tenemos, después en el final podemos poner el título si ustedes quieren. Yo tengo también anotado el título aquí. Vamos a ver si conseguimos. Vamos a dejar para el final el título del tema del mensaje. Dice Joel 2:23: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. ¿Sí? Podríamos decir que sigue hablando el profeta en forma literal sobre la tierra, sobre los campos, esta lluvia. Pero le está diciendo, vosotros hijos de Sión. Y voy a hacer una pregunta: ¿nosotros somos hijos de Sión? Amén. Somos hijos de Sión. Alegraos y gozaos, dice, porque se ha dado la primera lluvia a su tiempo. Las lluvias caen allí en la tierra de Israel a su tiempo. ¿Sí? Porque todo tiene un tiempo, dice la palabra del Señor. Pero esta lluvia, vamos a verlo en un plano espiritual. Y vamos a ver lo que pasó allí. Y vamos a Hechos capítulo 2. Hechos 2, pasaje que todos conocemos. Vamos a compartir algunos detalles más de los que seguramente se han hablado, pero a veces nos cuesta, ¿no es cierto?, anotar los textos o los detalles. Vamos a leer los primeros versículos de lo que pasó aquí y vamos a ver si en realidad fue una lluvia de bendición. Capítulo 2, versículo 1 en adelante de Hechos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Bien, esto pasó allí en un día como hoy, en un día de fiesta. Allí se derramó entonces, dice, el Espíritu Santo, prometido de parte de Dios, para todos los creyentes, los que estaban allí esperando. Había un número importante de los que estaban esperando. ¿Cuántos estaban esperando allí? 120. Ahora la pregunta es, ¿estaba representada allí en esos 120 la casa de Israel? Sí, dice la hermana María. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estaba representada la casa de Israel? Estaba representada la casa de Israel. ¿Había algún gentil allí en medio de ellos? No había ningún gentil. Digo todas estas preguntas para que notemos y luego comprobemos con la escritura si es así o no, si había algún gentil, ¿sí? Porque por allí también vamos a escuchar que dice que el Espíritu Santo fue derramado sobre los gentiles, allí en Hechos 2. Sin embargo, allí estaba la casa de Israel. Y hablaba el hermano por la mañana que este día también es llamado el Día de las Primicias, ¿sí? Y en este día de Pentecostés también hubieron primicias, ¿sí? ¿Qué pasó? Vamos a seguir la lectura. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, y allí tenemos la respuesta, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Sí? Estaban confusos, primero por este estruendo. Fue muy fuerte esto. Y se juntó la multitud, dice. Se constituyó la multitud para ver qué estaba pasando. Los 120 estaban en un lugar llamado un aposento alto. ¿Estaría cerca del templo? ¿O estaría lejos del templo?
Porque esta gente no estaba con ellos. La gente que se juntó, la multitud que se juntó, no estaba con los 120. Les llamó la atención este estruendo de lo que estaba pasando en ese lugar y se juntaron para ver qué estaba pasando. Porque también le escucharon hablar, dice, a cada uno en su propia lengua. Los que estaban predicando, los que estaban en el mensaje que estaban dando los apóstoles. Se juntó aquella multitud. Podríamos decir que tiene algunas similitudes con el día en que fue dado los 10 mandamientos de parte de Dios al pueblo de Israel. ¿Hay alguna similitud? Por ejemplo, ¿qué cosa? ¿El estruendo? ¿Sí? ¿Qué más? Hay algo también importante. Humo. El humo, ¿sí? Y también en el monte Sinaí hubo fuego, dice. Había fuego, porque el monte humeaba, dice el monte Sinaí. Cuando el Señor le habló las 10 palabras de vida hacia el pueblo de Dios, si encontramos allí en el libro de Éxodo. Las 10 palabras de vida fueron dadas por Dios, dice, con voz tronante habló Dios a su pueblo. Y allí hay un pasaje muy importante, que el único pueblo que escuchó la voz de Dios fue el pueblo de Israel. Ningún otro pueblo escuchó la voz de Dios. ¿Y cómo estaba la gente en ese momento? Todos sentaditos, bien, tranquilos, mientras hablaba Dios. Ellos estaban temblando, dice la palabra de Dios, atemorizados, dice el capítulo 12 también del libro de Hebreos. Moisés mismo dice que estaba temblando, estaba tremendamente, ¿no es cierto?, conmovido, simplemente por escuchar la voz de Dios. El pueblo pidió que no hablase más Dios con ellos. Y se lo dijo a Moisés: Moisés, no queremos que Dios hable con nosotros, porque no queremos morir. Que hable Dios como uno más, y el pueblo nos decía a nosotros. ¿Fue así o no? Sí, así fue. Aquí vemos también algo tremendamente grandioso, que los que estaban reunidos allí comenzaron a hablar en otras lenguas. Ahora, ¿estaba profetizado que el Señor iba a hacer esto en aquel día, que iba a hablar en otras lenguas? Por si lo tienen anotado, vamos a anotar Isaías capítulo 28, versículo 10 y versículo 11, para los que quieran estudiar. También este pasaje lo encontramos en 1 Corintios 14, 21. Isaías 28, vamos a leerlo. Algunos pasajes vamos a tomar nota, donde allí también estaba anunciado de que iba a hablar en lengua extraña, en lengua de extranjeros. 28, versículo 10 y versículo 11. Fíjense lo que dice: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo. ¿Sí? Lo mismo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, versículo 21. ¿Sí? Esto fue lo que pasó, volvemos en Hechos 2, allí en ese momento, que habló en otras lenguas, o en lengua de extranjero, dice otra versión. ¿Cuál era el propósito de hablar en lenguas en ese día? Podemos anotar como pregunta: ¿cuál era el propósito de que aquellos que estaban reunidos hablaran en otras lenguas? Había un propósito principal. ¿Cuál sería el propósito de hablar en otras lenguas? Y si quieren vamos a definir primero lo que es lengua. ¿Qué es lengua en la Biblia? Idioma, es un idioma. ¿Cuál era el propósito? Predicar la palabra a otras gentes de otra lengua. ¿Sí? Nosotros vamos a recordar que en el principio dice la Biblia que había una sola lengua en toda la tierra. Y después una confusión de lenguas. ¿Sí? ¿Esto dónde sucedió? En la torre de Babel hubo confusión de lengua. ¿Y quién confundió las lenguas? Dios. Ahora fíjense que aparece aquí en Hechos 2 algo totalmente diferente. Dios utilizó las lenguas para difundir el mensaje de salvación. ¿Sí? Y ese mensaje, esa prédica, también tuvo un propósito. ¿Qué pasó con las almas que escucharon ese mensaje en su propio idioma?
¿Qué pasó con ellos? ¿Algo pasó? ¿Hubo arrepentimiento? Porque dice que fueron compungidos de corazón los que escucharon ese mensaje. ¿Sí? Se compungieron de corazón al escuchar el mensaje, se arrepintieron y hicieron esta pregunta. ¿Y ahora qué haremos? Le preguntaron al apóstol Pedro y a los apóstoles. ¿Cuál fue la respuesta del apóstol Pedro? Porque fíjense que en el mensaje del apóstol Pedro le habló de quién. ¿De quién le habló? Jesús. De Jesús el Mesías. Y le dijo, ustedes mataron al autor de la vida, dice. Ustedes le entregaron para que sea crucificado. Se compungieron de corazón y dijeron, varones, hermanos, ¿qué haremos? Arrepentidos y convertidos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de pecados y recibiréis, dice, el don del Espíritu Santo. Para vosotros la promesa y para quién más. Para vuestros hijos y para todos los que vendrán es esta promesa. Entonces en este día hubo arrepentimiento, hubo tristeza de corazón o angustia de corazón para arrepentirse y también para entregarse. Fue un día como hoy. Entonces hoy es un día también donde tenemos que compungirnos de corazón, arrepentirnos, ¿sí?, de todo lo que hemos hecho y entregarnos al Señor. Porque en ese día, ¿cuántas almas se entregaron? 3.000 almas se entregaron. Esas fueron las primicias de que hablaba el hermano de la mañana, ¿sí? Esas fueron primicias para el Señor. Nosotros no fuimos primicias. Pero por eso no podemos decir no somos parte del granero, no somos parte del trigo. Sí somos parte también. Pero a ellos les tocó esa gran bendición de ser primicias para el Señor. Las 3.000 almas. Vieron que todo se relaciona, las fiestas de Dios, con la palabra de Dios, el día de las primicias. También habla de otras primicias la palabra de Dios. Pero vamos más adelante. Capítulo 2 de los Hechos. Dice algo interesante. Versículo 15 en adelante. Lo que hace referencia al apóstol Pedro. Y algunos que no entendían, que estaban confusos, también se burlaron, dice, ¿sí? Se burlaron, dijo. ¿Qué pensaron algunos? Cuando lo escucharon. Estos están borrachos, están ebrios. Parece que se levantaron temprano o tomaron. ¿Sí? Pero acá dice el apóstol Pedro, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Era las 9 de la mañana. ¿Sí? Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Eso vamos a dejarnos hasta ahí, en esa parte. Pedro estaba diciendo, esto es lo que dijo el profeta Joel, que iba a pasar y estaba pasando en ese momento. Porque todos comenzaron, dice, a profetizar, ¿sí?, a anunciar lo venidero, lo que se viene. Y habla de que sobre toda carne, dice, derramaré mi espíritu. Allí tenemos una importante lluvia en la palabra de Dios, el Espíritu de Dios cayó sobre ellos aquella lluvia. Y hubo una manifestación muy grande, porque estaban esperando la promesa de Dios. Y esa promesa de Dios la recibieron porque la estaban esperando. ¿Sí? Y de esto podríamos ahondar y profundizar. Si yo estoy esperando algo que deseo, ¿lo voy a recibir de parte de Dios? Amén. Esa es la fe. Es esperar algo que yo quiero y deseo, que está conforme a la palabra de Dios, lo voy a recibir. Porque dice el Señor que Él ha dado el Espíritu Santo a quienes. Capítulo 5, versículo 32 de los Hechos. Vamos a ir recordando algunos pasajes. Versículo 32 del capítulo 5 dice:
Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. Y aquí tenemos un detalle muy importante. El Espíritu Santo es dado a quienes, a los que lo obedecen. Y si yo desobedezco, si soy desobediente, ¿qué pasa a mí? ¿Será que mora en mí el Espíritu Santo cuando soy desobediente? Y la pregunta que siempre hacemos, podemos recibir esto tan grandioso de parte de Dios, don del Espíritu Santo, pero también pregunto, ¿podemos perderlo? ¿Dios nos puede retirar el Espíritu Santo? Sí, puede retirarlo. Porque ejemplos tenemos en la palabra de Dios. Algunos ejemplos. Mayormente el caso de un rey, ¿no? El rey Saúl. ¿El rey Saúl tenía el Espíritu Santo? Tenía. Era un ungido de Dios. ¿Sí? Antiguamente se llamaban ungidos a los reyes, a los profetas, a quienes reposaba el Espíritu Santo de Dios. Había otro más también, otro varón que tuvo el Espíritu Santo y fue retirado. Un juez, Sansón. ¿Sí? Sansón tenía el Espíritu Santo y no se dio cuenta, porque la palabra dice que él no se dio cuenta que el Espíritu Santo se había retirado de él. ¿Sí? Entonces, fijémonos lo delicado que es, lo serio que es la palabra de Dios, recibir algo de Dios, ¿no es cierto? Y perderlo. ¿Por qué? Por ser desobediente. Simplemente por eso, ¿no? Sí, por ser desobediente a la palabra de Dios, el Señor nos puede retirar. ¿Por qué? Cuando el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida, nosotros nos convertimos en el templo de Dios. Nuestro cuerpo pasa a ser el templo de Dios vivo, del Espíritu Santo. Por eso tenemos que cuidar nuestro templo. ¿De qué cosas? La palabra dice. ¿De qué cosas tenemos que cuidarnos? Allí decía el apóstol Pedro que esto es lo que mencionaba el profeta Joel acerca de esta lluvia que descendió sobre ellos en aquel momento, en aquel tiempo, ¿sí? Después que Jesús había ascendido a los cielos y les dijo que iba a enviar el Espíritu Santo y esperen la promesa del Padre. Aquí encontramos una lluvia, ¿sí? La primera lluvia que mencionaba Santiago, la lluvia temprana y la lluvia tardía, cayó una, ¿sí? Ahora, falta una más en el plano espiritual, otra lluvia, ¿sí? La pregunta es, ¿creemos que va a venir esta lluvia? ¿Sobre quiénes? Sobre Israel. Esta primera lluvia, en Hechos 2, fue sobre Israel, ¿sí? Y la pregunta que podemos hacer es, ¿y dónde nos encontramos nosotros? Así. ¿Cómo entramos nosotros a esa iglesia? Que fue formada por totalmente judíos, dice. Judíos piadosos. Fue formada aquella iglesia o congregación. Pero vamos entonces a lo que dice, vamos a ver, uno de los profetas, vamos a ir adelantando, Zacarías, capítulo 12, el versículo 10. Estamos pasando por alto una gran cantidad de eventos y de situaciones que tendrá que pasar el pueblo de Israel, como hoy lo estamos viendo, ¿sí? Hoy Israel, ¿cómo se encuentra? ¿En paz o en guerra? En guerra. Y uno se puede preguntar también, ¿será que algún día va a haber paz en ese lugar? La Biblia dice que sí. Habla de un periodo de paz para Israel. Pero hoy se encuentra en guerra y seguramente los años siguientes serán así de esta manera. Capítulo 12, versículo 10. Aquí estamos entonces en la otra lluvia importante para Israel. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. El versículo 11 dice, en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adán Rimón en el valle del Megiddo. Y podríamos preguntarnos, esto que menciona Zacarías, el profeta, ¿ya pasó? Va a pasar. Va a pasar.
derramaré, dice. ¿Sobre quiénes? Sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. ¿Sí? O sea, va a ser un momento especial para Israel, porque según el profeta Joel, se van a convertir en ayuno, lloro y lamento. Así va a ser al sonar de trompeta, dice, que va a haber una convocatoria a un gran ayuno, donde se van a afligir, porque van a estar afligidos, con lo que se llama la angustia de Jacob. Vamos a ver si tengo aquí ese versículo. Jeremías capítulo 30, versículo 7, si quieren anotar, aquí habla de la angustia que va a pasar Jacob o Israel. Jeremías capítulo 30, del versículo 7. Va a pasar un periodo de gran angustia, pero que también de esto, en esta tristeza, en esta angustia, va a haber arrepentimiento. ¿Sí? Porque dice, mirarán a mí a quién traspasaron. ¿A quién traspasaron los judíos? A Jesús. Y dice, mirarán a mí. ¿Lo van a ver a Jesús? Dice, mirarán a mí. Podemos ver que el Señor se va a manifestar a ellos. Dice, ¿a quién traspasaron? Y llorarán, dice, como se llora un hijo por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por él primogénito. Habrá gran llanto, ¿sí? Lloro, ¿no es cierto? Y lamento. Un arrepentimiento. Y allí el Señor va a hacer algo maravilloso, algo tremendo, porque así dice, vamos a leer 2 de Corintios, cuando habla del velo, capítulo 3, 2 Corintios capítulo 3, lógicamente cada pasaje tiene su profundidad para ser estudiado de forma también personal después. Dice capítulo 3, 2 de Corintios, versículo 13, para que veamos el contexto. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hoy Israel se encuentra en esta condición, con un velo, dice el apóstol Pablo, sobre su corazón. Pero ese velo, dice que se va a ser quitado. ¿Y por quién es quitado? Dice. Por Cristo, dice, es quitado. ¿Qué va a pasar cuando ellos se conviertan? Dice, el Señor es el Espíritu, y donde cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Qué tiene que ver Israel entonces? Primero que hagamos arrepentimiento, conversión, y allí el Señor entonces les quitará el velo. Y cuando se ha quitado el velo, ¿qué es lo que van a ver? Fíjense que nosotros también, estando en la vida pasada, también teníamos un velo, ¿sí o no? Y leíamos la palabra y no podíamos ver. Todos teníamos Biblia, ¿sí o no? Todos teníamos Biblia, pero no veíamos. O no entendíamos. Teníamos un velo también. Y ese velo, ¿quién nos quitó a nosotros? El Señor. Por eso nosotros tenemos que, como dicen los hermanos, este gran privilegio de haber sido iluminados por la palabra de Dios y entender lo que tal vez otros no entienden. Y no entendemos como gente más inteligente que nosotros, más sabia que nosotros, no entiende esto. Y como yo, siendo de poca escuela, ¿no es cierto? ¿Cómo yo entiendo? Es porque el Señor se manifiesta, como dice la palabra de Dios, sobre cada uno. Y el Espíritu es el que convence de qué es. El Espíritu es el que convence del pecado, y el Espíritu me trae a los pies de quién. El Espíritu me trae a los pies de Cristo, ¿sí? Y yo ahí me convenzo, ¿no es cierto? La palabra me convence que soy pecador. Y así de pecador
el destino final para mí, ¿cuál va a ser? El destino de un pecador. La muerte. El destino final de un pecador es la muerte. ¿Sí? Y Dios no quiere la muerte para nosotros, ni para nuestros hijos. Quiere que nos salvemos. Quiere salvación para nuestras vidas. Por eso estamos aquí, haciendo el esfuerzo, sacrificio, entendiendo lo que estamos haciendo, poniendo fe también, poniendo esperanza en la palabra que estamos leyendo, porque tenemos que creerla. Dice la palabra que así como Dios castigó, ¿no es cierto?, al pueblo de Dios, porque dice que el pueblo de Israel recibió esta ley de fuego, dice Deuteronomio. Después podemos buscar este capítulo, creo que el capítulo 5, ¿no? La ley de fuego. 4 y 5. 4, capítulo 4, donde dice que recibió la ley de fuego el pueblo de Israel. Y desobedecieron. Al que hablaba desde el cielo, dice, le desobedecieron. Ahora, nosotros, ¿será que vamos a escapar si desobedecemos? Porque aquellos, dicen, se acercaron al monte Sinaí. Pero la palabra del Señor nos dice a nosotros que nos acercamos a otro monte. Y dejo esto para que podamos seguir estudiando. ¿A qué monte nosotros nos acercamos? ¿Al monte Sinaí? ¿A qué lugar nos hemos acercado cada uno de nosotros? Monte de Sion. Al monte de Sion, dice capítulo 12, ¿no? Capítulo 12 de Hebreos, si quieren anotar. Al monte de Sion, dice. A la Jerusalén celestial. Dice, a la compañía de los primogénitos, ¿sí? Entonces, esta gran lluvia, que todavía no desciende, pero va a descender a su tiempo, va a ser derramado sobre el pueblo de Israel. ¿Sí? Se van a convertir y van también a proclamar este evangelio hacia todas las naciones, porque va a suceder esto. Vamos al capítulo, vamos a Zacarías nuevamente, vamos a hacer un recordatorio de lo que va a pasar allí. Capítulo 8. De Zacarías, el versículo 23. Zacarías 8, versículo 23. Fíjense lo que dice allí. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto judío, diciendo: iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Interesante este versículo que menciona el profeta Zacarías. En aquellos días dice que acontecerá que 10 hombres de toda lengua van a tomar el manto de quién? De un judío. Y le van a decir, dice, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. ¿Esto sucede en la actualidad? ¿Será que es una simple palabra linda para embellecer, ¿no es cierto?, lo que dice Zacarías, o va a ser una realidad? Va a ser algo que se va a cumplir. No lo hemos visto. Ni me lo han contado que ha pasado. A mí nadie me contó que pasó esto en algún momento. Algunos dicen que esto pasó allí en Babilonia cuando regresaron a Jerusalén a reconstruir el templo y la ciudad. Pero escudriñando vemos que ningún extranjero fue con ellos. Simplemente el pueblo de Dios. Y acá está diciendo que 10 hombres estaban un número importante, hermanos. Un judío por 10 hombres. Y le van a decir: iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. ¿Hoy el mundo ama al judío? No, no lo ama. Lo odian. Lo odian. Y desde el lugar donde yo vengo, de Seiza Molinari, que está lleno de countries, lugares apartados donde esas casas de lujo son todos los judíos, los odian a los judíos. No los quieren ver. Inclusive, hermano, también decirle judío a una persona es un insulto. Por lo menos yo no sé. Si alguien le dice judío, le está insultando. No lo aman. Porque alguien se ha encargado de sembrar este antisemitismo, ¿sí? ¿Y quién fue? ¿Quién fue el que comenzó a sembrar esto? El enemigo. El enemigo
y muchos tomaron esta siembra, para poder hacer justicia o venganza. Si no, recordemos a Adolf Hitler, que se consideró el vengador de Cristo. ¿Sí? Si leemos el libro de Hitler, él se consideraba el vengador de Cristo. Quería exterminar a los judíos de la tierra. ¿Lo pudo lograr? ¿Lo intentó? Lo intentó, sí. Lo intentó. Pero no pudo destruir al pueblo de Israel. Dios tiene grandes promesas para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios. Pero tendrá que venir esa lluvia. Y si pasó lo que pasó en el día de Pentecostés con la casa de Israel representada en los 120, lo que irá a pasar, ¿cierto?, en el futuro cuando sea derramado su espíritu. Y que va a ser tiempo de angustia, tiempo de tribulación, tiempo de guerra, también va a ser. Consideremos esto, todos los acontecimientos que la palabra de Dios marca para nuestra vida. Pero sobre todas las cosas, como hablamos días pasados, que la iglesia medique, reflexionemos juntos de cómo tenemos que vivir nosotros, los que hemos recibido este don del Espíritu Santo. Porque también, hermanos, también dice la palabra en 1 Corintios capítulo 12, habla de los dones espirituales, ¿sí?, que están disponibles, están al alcance de cada uno de nosotros, pero no lo hemos alcanzado todavía. ¿Por qué? Porque Pablo dice, la Escritura dice que todavía estamos en la niñez espiritual. Por eso no podemos alcanzar los dones espirituales que Dios tiene para beneficio de la iglesia, porque allí hay varios dones. Por ejemplo, nombremos algunos que son beneficios para la iglesia. El don de sanidad, el don de servicio. El don de servicio es muy importante esto, hermanos. Y nos cuesta servir, ¿sí o no? Nos cuesta servir a los demás, nos cuesta servir a la iglesia, ¿sí? Tal vez a la familia no nos cuesta mucho, ¿no? Si tengo que hacer algo por mi hijo, lo hago. Con mi esposa, con mi esposo, lo hago. Pero con el hermano y la hermana, ya me cuesta un poquito, ¿sí o no? ¿Qué más? El don de servicio, el don de sanidad, que la iglesia necesita cuando hay mucha enfermedad dentro del pueblo de Dios. Antes, hermanos, en el tiempo donde estaba lejos del hospital y no existían las clínicas, porque la verdad no existían las clínicas y el hospital estaba muy lejos, siempre se acudía en primer lugar, porque estaba muy lejos del hospital, a la oración. Y se llamaba a quienes, a los ancianos de la iglesia, para que vengan a orar. Y pocas veces, no digo que no tengamos que ir al hospital, pocas veces, para hacer caso de gravedad, se iba a un hospital. Pero siempre se acudía a los ancianos para poder pedir oración por sanidad. Los dones están marcados en la palabra de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Estando los dones allí del Espíritu, procuremos los dones, porque es muy importante para el crecimiento de la iglesia. Tenemos que vivir como aquella iglesia primitiva, con cosas sencillas, ¿sí? Cosas muy sencillas, que es alabar a Dios en el templo, oraciones en los hogares, el compartir el pan y el tener también, perseverar en la doctrina del Señor. Hermanos, muchísimas cosas más podemos hablar, pero se nos va el tiempo. Meditemos en estas dos grandes lluvias, lo que ha provocado en la vida de aquellos hombres, de aquellos hijos de Dios, y lo que debe provocar en mi vida, ¿sí? Esta lluvia del Espíritu Santo debe hacer producir algo en mi vida, ¿sí? Y eso se llama fruto. Tiene que haber fruto. Porque también hay una sentencia de parte del Señor, en el capítulo 3 de Mateo. Todo algo que no da fruto, ¿qué pasa? Es cortado. El hacha está sobre la raíz, dice, ¿sí? Y también para nosotros, no es para el pueblo de Israel, es también para nosotros. Si no doy fruto, el hacha está puesta en la raíz para ser cortado. Hermanos, que Dios nos bendiga a todos, que terminemos con paz, con bendición y con mucha fuerza, y esa fuerza, ese poder nos da el Espíritu de Dios para seguir adelante. Dios nos bendiga.